Los viernes, en El Balance, nos ponemos en manos de la voz dulce y la palabra transformadora de Naya Laiz para construir el mundo desde la cultura, el arte, el cine, la música y todo lo que entre semana se quedó dentro de nuestro cajón desastre. Naya Laiz, buenas noches. Buenas noches, Federico querido. Hoy vamos a hacer un viaje. Nos vamos hasta Irlanda. Hoy nos vamos a Irlanda, a otra época, a otro tipo de personajes. Hoy atravesamos una obra que es inmensa y que además viene de la mano, viene hasta nosotros de la mano de María, de la editorial Iberna, que la tenemos por aquí, que nos va a contar todos los entresijos. Bienvenida, María, ¿cómo estás? Hola, María. Hola, muchas gracias. Pues muy bien, muy a gusto de estar aquí con vosotros. Y de nuevo, de tramos, ya ha estado con nosotros, María Correas. Y María hoy vuelve con un temazo. Es un libro apasionante, ¿no? Sí, estamos muy contentos. La verdad es un clásico de la literatura irlandesa y es un placer poderlo traer aquí a España, introducirlo, presentárselo a la gente. ¿En qué año se publicó por primera vez? Dices un clásico, en Irlanda me refiero, ¿eh? Sí. 1926. 26, correcto, sí. Se publicó y se representó por primera vez ese año. Y bueno, pues era una época un poco convulsa de la historia en Irlanda y la verdad es que hubo hasta disturbios cuando se estrenó. Así a raíz del estreno de esta obra. A raíz del estreno, sí. Que se llama El arado y las estrellas, que no hemos dicho el nombre. Sí, estaba en ello El arado y las estrellas. Cuéntanos estos disturbios, porque esto no lo tenía yo fichado. Sí, bueno, es bastante famoso por eso, porque pues sí, se pelearon bastante. La verdad que estaba muy reciente tanto el alzamiento de Pascua, que es en 1916, pero luego la guerra de independencia irlandesa, y lo que es la independencia en el 22. Entonces esto es el 26 y pues ironiza un poco sobre muchos de los aspectos del conflicto y a la gente pues no le sentó muy bien. De hecho le gritaban, ¿no? ¿Cómo te atreves a hacer dinero de pues eso, de los sufrimientos de Irlanda y todo? Cuando realmente es un análisis, ¿no?, de ese conflicto y de los distintos personajes o factores que influyen. Pero bueno, sí, hay que entenderlo, ¿no? Que estaba muy reciente y... Igual era precipitado, porque creo que es una obra muy adelantada a su tiempo, que a la vez ha envejecido muy bien, y ahora nos cuentas un poquito más de eso, pero sí quiero centrar un poco la entrevista, además, en tu figura, porque eres un poco una rara avis. Aquí hemos traído a alguna productora de televisión, ahora una editora, cuando se suelen traer pues a los autores, a los actores, etcétera, etcétera, ¿no? Pero nos gusta mucho también explorar esa trastienda de todo lo artístico. Y sé que, bueno, pues con tu sello buscáis este tipo de obras y dar voz a este tipo de creaciones en la literatura, en este caso. Cuéntanos un poco, vuélvenoslo a contar, que sé que ya has estado en otra entrevista, pero cuéntanos un poco cuál es tu cometido con Editorial Ibernia y por qué ahora pones el foco en esta obra de teatro. Bueno, somos una editorial hispano-irlandesa, yo soy la mitad española, la mitad irlandesa es Enda Kennelly, y bueno, un poco a raíz de explorar los vínculos entre España e Irlanda, nosotros hacíamos un tour histórico, pues eso, de los vínculos que hubo un montón de inmigrantes que vinieron en los siglos XVII, XVI aquí a España, desde Irlanda, y es una cosa muy poco conocida. Y a la gente le interesa mucho y luego hay muchísimas conexiones, muchísimos vínculos, la gente tiene mucho interés en Irlanda. Y bueno, pues de forma natural, porque es de donde venimos ambos, pues empezamos de esa forma y al final fuimos desarrollando la editorial. Y aunque no tenemos solamente un foco español o irlandés, sino que tenemos, la verdad, ahora autores de todo el mundo, pues sí que es una cosa que nos interesa bastante. Entonces, cuando nos presentaron este proyecto, porque este libro está financiado por una institución irlandesa que se llama Literature Ireland, y bueno, pues lo que hacen es dar ayudas para traducir obras que están de autores irlandeses que están en inglés. Y bueno, pues la traductora nos presentó este proyecto y nos pareció fabuloso. Se lo había presentado ya a muchas editoriales y lo habían rechazado.
y nosotros pues la verdad que nos pareció un privilegio, ¿no? Es una obra que se estudia en los colegios irlandeses, que es muy muy conocida, y bueno, pues obviamente no podíamos dejar pasar esa oportunidad de ser los primeros en traerla en español, ¿no? Parece mentira que no estuviera traducida, pero pasa muchas veces, ¿no? Verdaderos clásicos de la literatura que no están disponibles en nuestro idioma, por ejemplo. Irlanda, además, que es una cuna de grandísimos escritores y poetas, a nada que se mire un poco, ¿no?, hacia ahí. Exactamente, pero bueno, al final, pues como en toda la literatura de todos los países, se tiende, o las grandes editoriales tienden a repetir mucho los autores y a centrarse pues en los más grandes, ¿no? Joyce y Oscar Wilde y toda esta gente. Maravilla, pero bueno, pero ya muy tópicos. Pero bien conocidos ya. Eso entonces, poder traer algo que en Irlanda es enorme, pero aquí no es tan conocido, pues es un privilegio, la verdad. Pues es una joya, además, tenerlo, yo creo, en una edición así tan cuidada, tan bonita y tan exclusiva. Danos un titular para quien nos oye, ¿por qué debería leer? ¿De qué va El arado y las estrellas? ¿Qué pasa con esta obra que hoy en día, a pesar de que tiene ya sus años, que lo hace tan actual, claro? Eso es bien interesante también hoy. Pues yo diría que, como todo el buen teatro, pues extrapola algo muy concreto a lo que son los valores universales y una situación que puede pasar en cualquier momento y en cualquier país. Al final son exploraciones pues de la personalidad de distintos personajes y de cómo las personas se enfrentan a los conflictos y cómo influyen en su vida, cómo esas circunstancias cambian su vida. Yo lo que creo que es más interesante y que es aplicable a cualquier circunstancia, y que por eso la gente se puede identificar mucho con la obra y disfrutar de la obra, es que ves cómo parte de cómo actuamos obviamente viene de nuestro entorno, de lo que hemos aprendido, de lo que hemos sufrido, pero luego también hay ciertas cosas que nos van pasando a lo largo de la vida que también nos hacen cambiar nuestra actitud, y al final hay unos factores humanos que son comunes a todos. O sea, tengas la posición que tengas, aquí hay muchas posiciones políticas y muchos matices dentro de esa política, que también es muy importante, porque un conflicto de este tipo pues se suele polarizar, ¿no? Y es como eres un bando o el otro, y por supuesto todos sabemos que nunca es así, ¿no? Siempre hay muchísimos matices, y yo creo que esa es la virtud de la obra, que muestra todos esos matices y cómo esas personas pueden incluso empatizar con otros que son completamente pues de otro supuesto bando, cuando se ven en una situación pues humana, o de emergencia, o de peligro, de conflicto, que es un poco lo que sucede hacia el final de la obra, que no voy a especificar exactamente para no destriparlo, no vamos a hacer spoiler. No vamos a hacer spoiler, pero realmente es como el plato fuerte en el acto cuarto de la obra, donde pues un personaje que probablemente no ha caído muy bien hasta ese momento, que es un poco la antiheroína, pues resulta ser al final muy importante para distintas personas. Mujer ella, qué sorpresa me das. Sí. Por supuesto. Vale, ¿cómo interpretarías? Porque claro, es un símbolo, el arado y las estrellas, o sea, de repente, ¿cómo lo interpretas esto bajo tu punto de vista y también analizando lo que es la obra, ¿no? Desde tu experticia. ¿Te refieres al título? Sí, el título como símbolo, digamos. Pues es curioso, porque el título, sin decir nada, ¿no? Queda muy bonito, pero realmente esto proviene de una bandera, o sea, proviene de una bandera que es de Plough on the Stars, que es el título original, y bueno, pues representaba un poco un grupo que se centraba más en el socialismo, ¿no? Es una época en la que obviamente hay una vertiente nacionalista, pero también dentro de ella, como ocurrió en ese momento en muchos países, hay un poco esa lucha por decir qué es más importante. ¿No es más importante el socialismo? ¿Es más importante estos valores sociales y que haya justicia social en el mundo independientemente de dónde seas? Y eso se ve mucho en la obra, y esa lucha entre dos personajes, que uno sostiene eso, que es más la posición del escritor, mientras que los nacionalistas dicen, bueno, más importante es
que luchemos por Irlanda y luchemos por la independencia. Obviamente es una elección imposible porque en ese contexto se está luchando contra el colonialismo británico, entonces no es ya una cuestión de ser nacionalista, es una cuestión de libertad. Entonces, ese concepto de cómo se concibe la libertad, si es un valor universal o es un valor que en ese momento debe ser irlandés, pues es un poco la dinámica, ¿no?, de los personajes. Qué interesante. Sí, además, bueno, para mí tiene mucho paralelismo con todo lo que está ocurriendo ahora y con todo lo que se está polarizando y moviendo ahora la sociedad, la política y demás. Creo que es muy acertado publicar ahora esta obra. Ojalá vaya muy bien. ¿Qué paralelismos encuentras tú entre lo que plantea el texto, la lucha de sus personajes y todo lo que está sucediendo ahora? Pues la pregunta es muy difícil, pero a mí lo que me interesa en particular, bueno, en principio he empezado a contestaros así por el título, porque pertenecía a esta bandera, ¿no? Pero en realidad yo creo que para mí el valor más importante es ver lo que comentaba antes, los distintos matices y ¿por qué es aplicable? Bueno, porque al final es lo mismo, dentro de una misma organización. Bueno, el socialismo ha ocurrido desde siempre, ¿no? Es más, pues, un internacionalismo o sea, ha habido siempre desde el principio del siglo XX esa dinámica de dos corrientes, ¿no? Ahora me parece que, igual me meto en berenjenal, pero me parece que ocurre también pues con el feminismo, ¿no? También hay diferentes corrientes y también para mí una cosa muy importante es la distinción precisamente relacionada con el feminismo. Pues bueno, hay gente que dice no, los derechos de la mujer son los más importantes, pero hay otra gente que dice no, los derechos de la clase obrera son los más importantes, ¿no? Y da igual si eres mujer o no. Pues al final yo creo que esa discusión o esa conversación se lleva teniendo décadas y es la misma ahora, yo diría. Y ahí es donde le veo el valor, que tú lees este texto y te hace reflexionar sobre, bueno, esto es Irlanda, pero podía ser aquí. Y vale, se centra en el nacionalismo, en esa respuesta al colonialismo, pero podía ser ahora una respuesta, por ejemplo, al capitalismo más salvaje. O sea, yo creo que es muy extrapolable. ¿Quién es Sean O'Connery? Sean O'Casey es... Sean O'Casey. Sean O'Casey es bueno, pues es un escritor de los más fundamentales, uno de los dramaturgos más fundamentales de Irlanda, y aquí vendría a ser un poco, por poner una equivalencia para que a lo mejor la gente entienda, un papel como un Valle Inclán, digamos, ¿no? De hecho, a veces se le ha comparado, o bueno, le comparamos aquí, porque hay algunas características comunes, tanto del uso del lenguaje como, bueno, pues esa un poco, ¿verdad?, en la sátira, ¿no? Las anotaciones, por ejemplo, que es en Luces de Bohemia, ¿no?, que las utiliza. No solamente son acotaciones muy breves, sino que las acotaciones son muy largas y detallan mucho exactamente cómo tiene que ser. Y bueno, pues eso en ese momento era una innovación, ¿no?, en el teatro, dar tanto detalle sobre cómo representarlo. De hecho, hay varios textos, al principio nos volvimos un poco locos porque estábamos utilizando la primera versión que se publicó. Y luego, pues para revisar el texto teníamos otra versión y las acotaciones eran no completamente distintas, pero a veces... Diferentes. Claro, a veces a lo mejor pues en medio de una línea había 7. Pero cambiadas por el mismo. Cambiadas por el mismo, exactamente. Él iba, pues igual hay 5 o 6 versiones diferentes. Con lo cual, dependiendo de cuál leas, pues es una cosa u otra. Y cambia bastante, no te creas. Incluso algún diálogo él lo cambiaba. Entonces ahí la verdad que fue un descubrimiento porque la traductora trabajaba con esa edición original, la primera, y yo pues comprobaba cosas en una edición que tenía Enda, que era más tardía,
Y claro, al principio fue como, ¿te has comido una línea? No, te has comido 7 líneas. No puede ser. ¿Y cómo habéis empastado ese trabajo? ¿Qué edición tenemos aquí? ¿La primera o la última? Tenemos la primera. ¿O un empaste de todo? Tenemos la primera. La verdad que es una cosa más bien práctica porque cuando pues solicitamos la ayuda teníamos que especificar qué edición íbamos a utilizar y luego no se podía cambiar. Vale. Y desconocíamos que había tanta variedad entre las anotaciones. Entonces es la primera, pero por eso en el prólogo especificamos que, cuidado, hay esta edición, hay otras que no dicen otras cosas. Que dicen otras cosas, no es que nos hayamos comido, pero me sorprendió sobre todo porque no solo las acotaciones, sino que a veces a lo mejor un diálogo entero pues decir, no, esto me lo cargo y casi una página, ¿no? Y es bastante llamativo porque no suele pasar eso. Entonces también es como la intrahistoria del libro, ¿no? Pero igual yo no le conozco a él como autor, no le conocía hasta ahora y pienso de repente en un proceso creativo, ¿no? Que siempre es muy vivo. A lo mejor ahí estás viendo al artista que sigue trabajando a favor de su texto, de su idea y de su historia. Exactamente. Que cambia también a medida que él cambia y que la historia avanza y que su propia vida se transforma, ¿no? Entonces, exactamente, creo que poca gente se atreve a hacerlo, pero que en realidad es lo que pasa. Claro, o sea, me parece muy propio además en lo que es el género del teatro, ¿no? Porque al final, bueno, pues hay ese elemento de improvisación o de... naturalidad o de adaptar las cosas. Al final las adaptaciones teatrales, pues bueno, pues yo qué sé, podríamos hacer esta obra con la estética de los años 20 o la podríamos adaptar a la Irlanda actual, por ejemplo. Entonces, en ese sentido yo creo que es muy moderno el evolucionar de esa manera y cambiar el texto. Claro, les volvía locos, a eso todo hay que decirlo. Claro. Los editores, como este hombre ha vuelto a cambiar el texto. Pero bueno, yo creo que es muy bonito conocer eso y poder comparar, ¿no? Es un privilegio poder comparar entre ediciones y ver también cómo... Bueno, y plantearse, ¿no? ¿Por qué quitaría esto? ¿Por qué cambiaría esto? ¿Qué es lo que...? Ya, ¿qué pasó ahí, no? ¿Con él o con la historia? Exacto. Y también, bueno, ¿cuáles son las reacciones a pues esa situación, ¿no? De disturbios. O sea, que fue algo muy sonado. Además, se estrenó en el Abbey, que es el teatro principal allí en Dublín. Y bueno, pues fue un gran escándalo. Entonces también cómo él se adaptó, luego al final se acabó yendo de Irlanda, incluso prohibió que se mostraran sus obras en Irlanda durante varias décadas. O sea que salió como muy escarmentado, pero bueno, es todo como parte de la historia del libro. ¿Y crees que tiene futuro aquí como obra de teatro? ¿Se podría llevar a escena? ¿O? Sí, bueno, de hecho, la traductora, Marta Callava, ella es actriz aficionada al teatro. Ella se interesó de primeras por la obra cuando vivía en Irlanda porque se unió allí a un grupo de aficionados y bueno, participó en un festival, el Festival de Sono Casey, y así es como pues vio la obra representada varias veces. Le impactó mucho y ella pues siempre tenía la idea como de hacer esta traducción, había hecho cachitos y bueno, pues lo tenía por su cuenta en su web, pero nunca lo había publicado, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que no solamente había esa idea, sino que ha sido una realidad, porque hemos tenido 2 presentaciones y en la primera presentación fue una lectura dramatizada que hicimos en la librería Tipos Infames, ahí en Malasaña, y a la gente le encantó. O sea, fue una lectura dramatizada de un pasaje de uno de los actos y con un grupo que se llama Madrid Players, que son actores aficionados en inglés, gente pues, bueno, pues angloparlante, que hacen teatro aquí. Y aunque era en español, pues bueno, pues también le dieron ese carácter. Y a la gente le encantó, la verdad, y era como querían más, ¿no? ¿Cuándo vais a hacer otra? ¿Cuándo vais a hacer...? Y bueno, pues nada, cualquier productor que os oiga que quiera ponerlo en escena, pues Marta estaría encantada. Ya está, la verdad, intentando, pues a nivel aficionado, seguramente Madrid Players el año que viene pueda ponerlo en escena.
pero bueno, ya sabemos que es muy difícil, ¿no? Bueno. Pero sería, la verdad, muy interesante y yo creo que tendría mucho público. Es ir dando pasos. Yo creo, Sí. he lanzado ahí la pregunta Sí. como porque lo veo como muy posible Sí. y lo veo como muy natural que sea el siguiente paso. Entonces, bueno, es ir dando pasos. Creo que es el momento, el lugar, el momento histórico y de todo para esta obra que ya creó conflicto cuando se estrenó y que ahora estaría él muy contento de ver Ujú. que vuelve a sería encajar. maravilloso, desde luego. Sí, Ujú. sería precioso. Pues Seguimos, tenemos que ir cerrando sí. con toda la pena de nuestro Que, corazón. que abran el cajón desastre de Hibernia. ¿Qué hay en el cajón desastre de Hibernia? Me encanta ampliarlo a toda la editorial. En el cajón de desastre de Hibernia hay millones de ideas hay poco tiempo para todas las ideas que tenemos, pero sobre todo hay ilusión y pasión por lo que hacemos y el gusto de poder hacer lo que queremos, porque al final pues bueno, mucha gente nos dice, qué envidia, que no, me encantaría hacer esto y tal, y dices, pues dale, duro. sí, dices, bueno, pues en realidad al final no te para nada, porque no, o sea, quiero decir, no vas a vivir de esto, a lo mejor, bueno, quién sabe, pero al final, pues ¿qué más se puede hacer, ¿no? Sino hacer lo que te gusta de la manera que puedas e intentar aportar algo, ¿no? Eso siempre es lo que hemos pensado como escritores antes de fundar la editorial, en lo que es aportar algo que le llegue a alguien, que emocione a alguien o que le haga descubrir algo nuevo. Y al final, pues esto es poderle dar la oportunidad a otras personas de hacer eso a través de nosotros. Pues de mostrar la forma en la que escriben, de mostrar lo que les importa, de mostrar sus emociones. Y al final, pues eso queda un poco pasteloso, pero es muy bonito, la verdad. O sea, se disfruta, Es ¿no? un buen cajón Es así, desastre. y debería Sí. ser el motor de muchísimas cosas. María Correas, muchísimas gracias. Gracias a vosotros, Y un aquí placer. lo seguiremos contando, seguiremos hablando de estas iniciativas. Un día ojalá traigamos la lectura de esta Claro que obra, sí. Ujú. Os contamos el estreno. Claro que sí. Gracias, María. Naya, nos vemos. A vosotros.